Hola hermanos, yo soy Lucas Martínez, este es el canal del personalista. Hoy nos vamos a detener ante la pregunta: ¿existe Dios? Y vamos a analizar las vías de la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino. Y por último vamos a analizar, porque ese es el fin de este video, la vía personalista de la existencia de Dios, tal y como la señala Juan Manuel Burgos en su libro principal, que es La experiencia integral. Empecemos. Primero está el argumento de San Anselmo, Logium, que dirigió a sus monjes, que no es en realidad un argumento ontológico, ese es un nombre que le da Descartes o se da después, pero San Anselmo nunca lo llama argumento ontológico. Tiene una serie de pasos muy simples. Si vos, hermano, podés pensar en el ser más perfecto que se te pueda ocurrir, sin duda que ese ser tiene que tener todas las perfecciones. No le puede tener ninguna perfección. Y por tanto, si existir es una perfección, aquel ser que tiene todas las perfecciones necesariamente existe. Puesto que no puedo pensar en un ser totalmente perfecto que no exista, puesto que es contradictorio. Por eso cuando San Anselmo nombra el Salmo, dice: el Salmo, el insensato ha dicho en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué es insensato? Porque no responde a la sensatez de este simple razonamiento lógico. Bueno, pero Tomás no toma con este argumento porque él dice que no se puede llevar una pura lógica, una pura reflexión interior, una deducción que lleve a suponer la existencia de alguien real. Santo Tomás de Aquino, la teología es la fe reflexionando sobre sí misma, de manera que no es el fin de la teología convencer de la existencia de Dios, y no hay división entre la filosofía y la teología, porque para Tomás la filosofía es sierva de la teología. O sea, tengámonos en que la división entre la filosofía y la teología vino unos siglos después de Tomás. Eso tiene que ver con algunos autores. Y para Tomás el argumento ontológico no es válido. No se puede pasar de la vía lógica a la vía ontológica. Y hay que agregar acá que en la Suma contra los gentiles y en la introducción, Tomás señala que para dialogar con otras personas no cristianas que no aceptan ni las Sagradas Escrituras ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, hay que usar, es posible y está permitido a los cristianos usar la razón, como muchos hacen. Bueno, entonces, qué bueno y qué interesante poder usar la razón para debatir y dialogar, encontrar la verdad juntos. Sigamos. Las 5 vías de la existencia de Dios tienen siempre una misma estructura más o menos. Primero, un punto de las partidas. Hay un hecho de la experiencia X, que ya vamos a decir en cada caso. Este hecho de experiencia es causado, según Tomás. En cada una de las 5 vías dice que este hecho de experiencia es causado. Pero también Tomás dice que es imposible un regreso al infinito, porque las causas esencialmente ordenadas tiene que haber un principio, por lo menos o al menos no es racionalmente accesible pensar en una serie infinita de causas. Por eso tiene que existir una primera causa de este hecho X. Esta primera causa posee los atributos divinos, es decir, es Dios. Bueno, algunos dicen que por ahí cuando se llega a este punto, dicen no tiene por qué ser Dios. Puede ser que sea el mundo el que sea eterno, o puede ser alguna otra cosa que no sabemos, pero no tenemos experiencia directa de que este ser sea Dios. Bueno, acá vamos a ir viendo que es necesario que haya un ser que no sea contingente y que sea necesario, que sea la primera causa de todo, encausado. Porque si no este ser no es estas características, entonces por necesidad tiene que tener una causa fuera de sí mismo. Y por eso se dice que es necesario que ese ser sea Dios y no otro. El mundo no puede ser causa de sí mismo porque es contingente, es imperfecto,
tiene potencialidad, tiene imperfecciones, y por tanto necesariamente tiene que tener una causa anterior a sí misma y no puede ser eterno, como decían los griegos o como dicen algunos otros. Empecemos. Dice Tomás en la Suma Teológica, primera parte, cuestión segunda, que es exactamente lo primero de lo que habla en la Suma Teológica, que encontramos en el mundo cosas que se mueven. Ahora hay que aclarar que cuando Tomás dice que habla de cosas que se mueven, no se refiere solamente al movimiento, como cuando, no sé, salgo a correr y me muevo, o cuando un perro se mueve, o agarro una roca y la muevo, la tiro y se mueve. Creo que hasta donde puedo entender por lo que leí, Tomás se refiere a todo tipo de cambio cuando habla del movimiento. Por eso en esta cuestión, en esta vía, Tomás da los dos ejemplos. Cuando el fuego quema un tronco, lo mueve. ¿Por qué? Porque hay un cambio ahí, un cambio en el tronco, una transmutación, que usar ese término. Porque para que una cosa sea movida, necesita de otra que la mueva. Así también da el ejemplo de un bastón. Un bastón no se mueve por sí mismo, sino hay una persona que lo mueve. Él da esos dos ejemplos en esta vía. Y dice, todo lo que se mueve es movido por otro. Por un motor. A lo que mueve llamamos motor. Pero ese motor no es inmóvil, porque a su vez tiene otro motor que lo mueve antes. Pero es imposible remontarse tan infinito en una serie jerárquica de motores movidos, porque eso sería totalmente absurdo. El movimiento, según una definición de Aristóteles, es paso de la potencia al acto, porque las cosas de este mundo son imperfectas y se van perfeccionando, y todo lo que tienen potencialmente se va actualizando, como una semilla. Cuando la regas y la cuidas para que crece y se convierte en árbol. Como el ser humano, un embrión, que en el vientre de su madre va creciendo y se convierte en una persona. O como cualquier otro tipo de cambio. El tema es que en el desarrollo de los seres vivos, así como hay un crecimiento y un paso de la potencia del acto, también hay una degeneración y corrupción. Eso lo considera Aristóteles. Pero bueno, ese no es el tema de este trabajo. Pero Tomás, al decir que todo lo que se mueve es movido por otro, se refiere a todos los movimientos que hace un ente, una cosa, que puede ser una persona, para alcanzar su perfección y su actualización, para desarrollar todas sus potencialidades. Algo que es perfecto, como es Dios, o alguien que es perfecto, necesita desarrollar sus potencialidades, porque no tiene potencialidades, no tiene nada que desarrollar, sino que ya tiene todo desarrollado. En cambio, los seres imperfectos necesitan moverse para lograr su perfección. Desde que empiezan a existir hasta, dependiendo del tipo de ser que sea, su corrupción, o en el caso de las personas, si siguen moviendo después de la muerte como creemos, alcanzar la perfección en el cielo. Y todo el movimiento, todo cambio que se genera durante el transcurso de la vida terrena, de todas las cosas creadas, es movimientos y cambios para alcanzar la perfección. Y todo ese conjunto de movimientos y cambios que tiene la cosa es gracias a otra cosa que está en alto y que la actualiza y perfecciona a este primer ente que se está tratando de perfeccionar. Pero ¿por qué no es necesario que haya un primer motor? ¿Por qué no puede darse una serie de motores infinitos, de causas infinitas de movimiento y de cambio? Leamos textualmente. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro. Y este por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente porque no se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Tomamos el ejemplo, un bastón no mueve nada si no es movido por la mano, por tanto es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. En
en esto todos reconocen a Dios. O sea, si hay un motor que es el último motor, que ve, por lo menos que podemos ver, y hay motores intermedios, necesariamente tiene que haber un motor primero. No puede haber una infinidad de motores intermedios. Entonces, este primer motor inmóvil es Dios. Es inmóvil porque si fuera móvil debería ser movido por otro. Esto no quiere decir que Dios no haga nada, no tiene nada que ver. Tiene que ver con que Dios es perfecto y no necesita cambiar para ser más perfecto que lo que era antes. Porque en Dios no hay ni antes ni después y no hay imperfección. La segunda vida es la vida de la causa eficiente, tal y como dice Aristóteles. Sabemos que en Aristóteles hay 4 tipos de causa. Causa eficiente, causa formal, causa material y causa final. Pensemos en la causa eficiente. Una causa eficiente es aquel agente que provoca un cambio en el ente, en la cosa. Bien, así por ejemplo, un padre es causa eficiente de un hijo, también un carpintero es causa eficiente de un mueble y así con todo. Entonces, todo efecto tiene una causa que es anterior a él, una causa eficiente. Segundo, ningún ser creado es causa de sí mismo. O sea, ya se habla de los seres vivos o de cosas físicas o de cosas, todo tiene una causa. Pero no nos podemos remontar hacia el infinito en una serie jerárquica de causas causadas, porque si no, no habría causas intermedias, cosas causadas intermedias, no habría últimas. Por eso, por reducción, porque sería absurdo. Por eso tiene que haber una primera causa incausada. Y esta primera causa incausada es Dios. Bien, leámoslo con atención. Como dice Tomás. Nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa imposible. En las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente, porque en todas las causas eficientes hay orden. La primera es causa de la intermedia, y esta, sea una o múltiple, lo es de la última, puesto que, si se quita la causa, desaparece el efecto. Si en el orden de las causas eficientes no existiera la primera, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia. Si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente. En consecuencia, no habría efecto último ni causa intermedia, y esto es absolutamente falso. Por tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera. Todos la llaman Dios. Sigamos. Tercera vía, la vía a la contingencia. Ya el filósofo árabe Avicena formuló su teoría sobre los seres contingentes y el ser necesario. Y Tomás lo tomó de él, puesto que los árabes traducían Aristóteles del griego al latín, si no me equivoco, y él además tenía sus propias teorías, y Tomás tomaba estos autores como son Avicena y Averroes. Bien, entonces el argumento vendría a ser algo así como que vemos en el mundo seres que pueden ser o no ser, que no son necesarios. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás si ahora son, pero si nos remontamos al pasado, podemos ver que alguna vez no fueron, o muchos seres que ahora son o que en un momento fueron y dejaron de ser. Pero si todos los seres fueran capaces de no ser alguna vez o de no haber sido antes, no habría nada en la realidad. Pero si eso fuera verdad, tampoco ahora habría nada, porque lo que no existe no empieza a existir más que en virtud de algo que ya existe. Es decir, si todo lo que vemos alguna vez no fue, entonces ¿cómo empezó a existir todo? Es una pregunta interesante porque sí, por una especie de Big Bang, pero el Big Bang ¿de dónde viene? ¿Cuál es la causa del Big Bang? Ergo, no todos los seres son transitorios, sino tiene que haber sí o sí un ser necesario, no transitorio, permanente, que no pueda no ser, o sea, que sea eternamente y más allá del tiempo. Leamos a Tomás. Tomás dice:
La tercera es la que se deduce a partir de lo posible y de lo necesario, y dice: encontramos que las cosas pueden existir o no existir, pues pueden ser producidas o destruidas, y consecuentemente es posible que existan o que no existan. Es imposible que las cosas sometidas a tal posibilidad existan siempre, pues lo que lleva en sí mismo la posibilidad de no existir, en un tiempo no existió. Sí, pues, todas las cosas que llevan en sí mismas la posibilidad de no existir, hubo un tiempo en que nada existió. Pero si esto es verdad, tampoco ahora existiría nada, puesto que lo que no existe no empieza a existir más que por algo que ya existe. Si pues nada existía, es imposible que algo empezara a existir. En consecuencia, nada existiría. Y esto es absolutamente falso. Luego, no todos los seres son solo posibilidad, sino que es preciso algún ser necesario. Todo ser necesario encuentra su necesidad en otro o no la tiene. Por otra parte, no es posible que en los seres necesarios se busque la causa de su necesidad, llevando este proceder indefinidamente, como quedó probado al tratar las causas eficientes. Por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya causa de su necesidad no esté en otro, sino que él sea causa de la necesidad de los demás. Todos le dicen Dios. Fíjense, dice Diestein, la evidencia de que existen seres contingentes que alguna vez no existieron demuestra la necesidad de creer en un ser eterno, y que la existencia de este ser eterno es evidente por esta teoría. Sigamos. Cuarta vía. La vía de la imperfección de los seres. Esta podemos tomarla de Platón. Encontramos en las cosas perfecciones puras, trascendentales, realizadas en diversos grados, como son los trascendentales del ser: la verdad, la bondad, la belleza, la unidad. Ni una perfección que pertenezca a la esencia de una cosa puede tenerse de un modo limitado según un más o un menos. Ergo, las cosas de nuestra experiencia no poseen estas perfecciones por su esencia, sino que las tienen de algún modo causado, participado o derivado. Tomás va a decir que todas estas perfecciones que tienen las cosas las tienen porque Dios se las participa. Pero bueno, no llegamos a ese punto todavía, estamos en un punto anterior. Por eso no puede irse hasta el infinito en una serie jerárquica de causas que no tengan estas perfecciones esencialmente. O sea, yo puedo tener bondad, pero esa bondad que tengo yo no la tengo por mí, sino porque Dios me la participa. Yo participo de la bondad de Dios, ya veremos. Que como dice Jesús, solo Dios es bueno, solo Dios es santo. Y si tenemos algo de santidad, si tenemos algo de bondad, es porque Él nos deja participar de su bondad y de su santidad. Ergo, tiene que existir al menos un ser máximamente perfecto que posea estas perfecciones por su propia esencia, de modo ilimitado o no participado. Por tanto, el ser máximamente perfecto es Dios. Vayamos a la suma. La cuarta vía, dice Tomás, se toma de los grados que se encuentran en las cosas, pues se encuentra en las cosas algo más y menos bueno, y verdadero y noble, y así otras cosas semejantes. Pero este más y este menos se dice de las cosas en cuanto que se aproximan más o menos a lo máximo. Así caliente se dice de aquello que se aproxima más al máximo calor. Hay algo, por tanto, que es verísimo y óptimo y nobilísimo, y en consecuencia es el máximo ser, pues las cosas que son máximamente verdaderas son máximamente seres, pero lo que es máximamente tal en algún género es la causa de todas las cosas que son de ese género, como el fuego, que es el máximo calor, es causa de todos los calores. Del mismo modo, hay algo que en todos los seres es causa de su ser, de su bondad, de cualquier otra perfección, y a este le llamamos Dios. Pasemos entonces a la quinta vía. La quinta vía es la vía de la causa final. Como decíamos, Aristóteles considera 4 causas del cambio: causa formal, causa material, causa eficiente y causa final. Encontramos en el mundo seres que, careciendo de conocimiento, obran por un fin. Los seres que carecen de conocimiento no pueden tender a un fin, sino en cuanto son ordenados por un ser inteligente que conozca en acto dicho fin.
Ergo, tiene que existir una inteligencia suprema que dirija todas las cosas naturales a su fin. Esa inteligencia suprema es Dios. Les doy un ejemplo. Si vemos una serie de dados de los 6 números, están ordenados de menor a mayor, van a pensar que eso se da por azar. Bueno, en el juego en general que se puede dar por azar una vez en muchas jugadas, pero es muy poco común y probable. Si vemos un orden en la naturaleza, creemos que hay una inteligencia detrás que le dio ese orden, y que ese orden no es azaroso, no se da por algo inferior. Un poco lo que quería decir esta teoría de la evolución es que hecha por Darwin, es que lo superior viene del inferior, que el hombre viene del mono. Pero si en la teoría de la evolución vemos un orden que se da, quizás por la supervivencia del más fuerte o por lo que sea, y que llega a la excelencia de ser racional que es el ser humano, no pensamos que todo ese orden que está en la naturaleza sea puramente azaroso, sino que pensamos que hay un ser realmente e inteligente que dio ese orden y pensó ese orden desde antes, y que no se dio por puro azar, desde el principio hasta el final. Sigamos con lo que dice Tomás en la suma. La quinta se deduce a partir del ordenamiento de las cosas, pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales, y que obran por un fin. Esto se puede comprobar observando como siempre o a menudo obran igual para conseguir lo mejor, de donde se deduce que para alcanzar su objetivo no obran al azar, sino intencionadamente. Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia. Y acá Tomás da el ejemplo de la flecha que es dirigida por el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin, y a ese llamamos Dios. Hasta acá son las 5 vías de la existencia de Dios pensadas por Santo Tomás en su suma teológica. Pasemos a la vía que Juan Manuel Burgos agrega, que es la vía personalista de la existencia de Dios. Es muy interesante porque aquí nos afirma solamente que el primer ser existe y que el primer ser es inteligente, sino que además el primer ser, por ser inteligente, es persona. Es una vuelta de rosca más a la quinta vía. No solamente encontramos en el mundo un orden racional, sino además que encontramos que en el mundo los seres humanos, nosotros, tienen perfecciones propias de una persona, son seres personales, tienen inteligencia y libertad. O sea, no solamente encontramos en el mundo un orden racional de las cosas, sino que encontramos personas con inteligencia y libertad. Pero estos atributos personales no pueden ser generados por seres no personales, tal como dice la teoría de la evolución de Darwin. No se puede pensar que los seres personales procedan de seres inferiores, que procedan meramente del mono por una mera cuestión de supervivencia del más fuerte y desarrollo. ¿Cómo se puede desarrollar un ser racional puramente de seres que no son racionales? Quizás se puede decir que por la supervivencia fueron evolucionando, pero ¿quién fue el que, si esta teoría de evolución es cierta, que no es seguro, pero si es así, ¿por qué se daría esta evolución así y no de otra manera? En esta evolución, incluso en esta evolución vemos que hay un orden progresivo. ¿Y por qué se da ese orden progresivo? Justamente porque hay un ser personal. Además, hay otra cosa. Tiene que haber necesariamente un ser con las perfecciones de una persona, pero en grado sumo, o sea, inteligencia y libertad, que sea causa de todas las personas que existen. Por eso Dios es persona, tiene inteligencia y voluntad perfecta, y es causa creadora de todas las personas. Esta es la vía personalista de la existencia de Dios. También Einstein agrega a esta quinta vía, dice esto, ¿no? Encontramos en la experiencia que el universo es un cosmos, un orden y no un caos, que se rige por leyes y tiene un orden. Un cosmos no tiene el poder de ordenarse a sí mismo,
y necesariamente hay un ser personal detrás de ese orden. Por tanto, Dios es el ser personal que es principio ordenador del universo. Hasta acá las 10. Como decimos que Dios es persona, en el personalismo la autoposesión es algo propio de la persona. ¿Qué significa autoposesión? Autoposesión significa completa autonomía, a la manera en que lo entendía el filósofo Immanuel Kant. Cuando una persona se autoposee, no puede ser usada por los demás. Esto era lo que decía Juan Pablo II, esto de la falta de la norma personalista viene a ser usar a la otra persona. Pero si yo me autoposeo y soy de mí mismo, nadie me puede usar, porque soy yo el que me autoposeo y no es el otro que me posee y que me usa. Yo solamente soy el que dispongo de mí mismo. Nadie me puede usar. Eso es lo que quiso decir Wojtyła. Y aquí agreguemos lo que dice Wittgenstein. Dios permanece en sí cuando sale de sí mismo. Se conserva para sí mismo al fluir desde sí. El conservarse es, por un lado, una autoposesión intelectual, haberse medido a sí mismo por completo, desde el punto de vista del conocimiento. Conocerse por completo a sí mismo, ser plenamente transparente para sí mismo. Se trata al mismo tiempo de una autoposición volitiva, de un cierto haberse apoderado de sí mismo, tenerse por completo en su propio poder y afirmarse en su propio ser. El Espíritu de Dios es intelecto y voluntad. Está hablando de Dios. Dios, la esencia divina, es intelecto y voluntad. Intelecto que se conoce a sí mismo y voluntad que se queda a sí misma, unidas en un único ser espiritual. Entonces, para Einstein, las características personales de un espíritu, un ser espiritual, es que se sale de sí mismo sin dejar de permanecer en sí mismo. Entonces, Dios se autoposee. Dios es plenamente dueño de sí mismo porque nadie puede usarlo y todo lo que hace lo hace plenamente porque Él quiere y por eso es persona. Es persona por sí mismo y no de un modo participado y es el máximo, no es solamente un fin en sí mismo como cualquier otra persona, sino que es el fin último al cual están dirigidas todas las personas. Tomás hablaba de los trascendentales del ser. Todo ser tiene estas características participadas. Todo ser es uno, un ser indiviso, verdadero, bueno, bello y algo en cuanto a ente. Todo ser es uno. Y Dios es uno solo y es un ser indiviso, donde no hay composición. Por eso dice la palabra, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, es solamente uno. Y los dioses que creían los paganos eran muchos dioses. Ningún pagano creía en un solo Dios, solo el pueblo de Israel creía en un solo Dios, que era uno solo. También Dios es la verdad por esencia. Dios es uno por esencia. Dios es la verdad por esencia. Porque todas las cosas se adecuan a Él. O sea, todas las cosas que existen se adecuan al sueño que Dios tiene de ellas. Como la casa se adecua al plano del arquitecto. Jesús es la verdad porque solo Él es el modelo al cual todas las personas deben adecuarse y al cual deben amar por sobre todas las cosas. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. También dice la palabra, dice Jesús, nadie es bueno sino solo Dios, dice Jesús. Porque Él, con sus perfecciones, determina qué es lo que es bueno y qué es lo que no es bueno. Y también Dios es lo máximamente bello, tal y como dice el Salmo, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y por último, Dios no es solamente algo, sino que es alguien. Entonces, Dios es un ser personal y por eso los trascendentales del ser nos aplican a Dios del mismo modo que a los entes creados.
y tampoco se aplica del mismo modo que las personas creadas. Dios no es algo, a liquid, sino alguien, y no es cosa, res, no es entes, no es un ente que se pueda definir como una esencia limitada, sino que es persona. Por eso no dice yo soy lo que es, sino que al decir su nombre dice yo. Dios se ha venido eternamente. Amén. Y cada persona es un fin en sí mismo. Y Dios no es solamente un fin en sí mismo como cualquier persona que exista, sino que es el fin último al cual debemos amar por sobre todas las cosas. Y Dios se autoposee. Quiere decir que usar a Dios, querer controlarlo como una cosa de utilidad, es un pecado espantoso contra el primer mandamiento. Dios no está ordenado a ninguna cosa ajena a Él como a su fin, sino que Él es el último fin de todas las cosas, de donde se concluye que solo Dios tiene por esencia todo tipo de perfección. Así, Él es el único bueno por esencia. Como conclusión a toda esta teoría, a todos estos argumentos, podríamos decir: si yo quisiera conocer a una persona que vos conocés y te pidiera que me lo demuestres racionalmente, pero te pediría no me digas nada de su vida, ni de su historia, ni de tu relación con él, ni de su nombre, ni de cómo es su personalidad, porque yo quiero saber si existe, que me demuestre que existe, pero que me lo demuestres objetivamente y racionalmente. Pero tampoco me muestres fotos, nada. Entonces, ¿qué me dirías? No, yo te me dirías, claro, déjame mostrarte fotos, déjame contarte cómo es. Déjame decirme cómo es su nombre, cuál fue su historia. Si no, lo estás anulando. Porque esa persona a la que me querés contar es un ser humano, una persona. No es un ente abstracto. Y Dios tampoco es un ente abstracto. Dios es una persona que tenemos derecho a hablar de Dios a partir de la revelación. Porque como dice Maurice Blondel, Dios tiene derecho a revelarse. Como persona que es, también tiene como ser perfectísimo que es nuestro Señor. Es un misterio que podemos hablar de nuestra experiencia de Dios, de cómo fue nuestro encontrarnos con Dios, más que el argumentar argumentos desde una pura lógica fría que no recuerde que Dios es una persona. Así que bueno, eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse y de poner me gusta. Yo soy Lucas Martínez y de ese canal del Personalista.